Bueno, la idea de hoy es hacer un repaso de esta patología tan frecuente que es la dispepsia. Vamos a hablar de enfermedad por reflujo gastroesofágico y también de úlcera péptica, cuáles son las condicionantes, los factores de riesgo, los signos de bandera roja, ¿sí? Los red flags de estas patologías que nos tienen que hacer sospechar una causa subyacente o incluso una causa más grave. También vamos a hablar del tratamiento, cómo abordarlo. Así que bueno, espero que les sea de interés. Cualquier duda o consulta me lo van a dejar en los comentarios. Así que vamos a empezar hablando un poco de dispepsia y principalmente definiéndola. Es la verdad que una definición que parece bastante vaga, pero nos ayuda a entender un poco de qué estamos hablando. Se la define como un dolor o malestar crónico recurrente localizado en hemiabdomen superior. Este malestar lo podemos definir como una sensación que puede ser negativa, que incluye la plenitud postprandial y la saciedad precoz. Cuando queremos definir un poco a un paciente con dispepsia, la podemos definir como una dispepsia no investigada, ¿sí? Cuando no hicimos ningún tipo de estudio, ningún análisis ni nada para buscar una causa de esa dispepsia, como una dispepsia orgánica, que es esta dispepsia o estos síntomas abdominales que son producidos por una causa que se buscó y se encontró, o puede ser definida como una dispepsia funcional, que esto se debe a diferentes tipos de situaciones clínicas, generalmente está dentro de un marco de enfermedades funcionales o más amplio, ahora lo vamos a charlar, pero como característica lo que tiene es de una duración de más de 6 meses hasta el momento de la consulta, que al menos durante los últimos 3 meses está de forma activa, que tiene un estudio endoscópico negativo, una veda, ¿sí? Negativa, la búsqueda de Helicobacter pylori en estómago y en duodeno también negativo, que no tenga causas metabólicas, orgánicas o sistémicas que justifiquen este dolor y que se presente con uno o más de los siguientes síntomas, como son la plenitud postprandial, la saciedad precoz, el dolor epigástrico o el ardor o quemazón también a nivel epigástrico. La clave acá para decir que es funcional tenemos que haber descartado la patología orgánica, por ende una condición sine qua non es que tenga una veda negativa. Como decíamos, dentro de las clasificaciones las podemos dividir entonces en funcional, que representa el 60% de los casos, y en este caso vamos a tener dos grandes características, el que se presenta como distrés postprandial y el síndrome de dolor postprandial. Y dentro de las causas orgánicas vamos a tener diferentes causas, como la úlcera péptica, la esofagitis, el ERGE, la litiasis biliar, la enfermedad celíaca, la enfermedad inflamatoria intestinal, secundario a medicamentos o el cáncer gástrico. Y una forma sencilla de clasificarlo por causas, lo podemos ver como lo presentan acá en la American Family Physician, por causas frecuentes y causas poco frecuentes. Dentro de las frecuentes vamos a tener en la cabeza la úlcera péptica, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, medicamentos principalmente como los AINES, el hierro, que tiene una tolerancia bastante errática, la digoxina, la teofilina, eritromicina, potasio, podríamos agregar acá, por ejemplo, la metformina. Y poco frecuente vamos a tener el cáncer gástrico o esofágico, la diabetes mellitus con la gastroparesia eh, como una presentación digamos, de la enfermedad diabética, la isquemia mesentérica crónica, la pancreatitis crónica, la cirugía bariátrica y sus complicaciones, enfermedades infiltrativas del estómago, enteropatía sensible al gluten, otros trastornos neoplásicos como el cáncer de páncreas, el cáncer hepático, la uremia, la hipocalcemia, el hipotiroidismo. Todos estos nos van a dar síntomas muy similares y que requieren una sospecha diagnóstica para poder buscarlo. Entonces, como decíamos, la dispepsia vamos a poder dividirla en dos grandes grupos. El síndrome de distrés, ¿sí? Postprandial, y el síndrome de dolor. El síndrome de distrés va a tener uno o más de los siguientes criterios, que son plenitud postprandial, que sigue prácticamente después de una comida convencional y al menos varias veces en una semana, o la sensación de saciedad precoz, que nos lleva a evitar terminar una comida, un plato normal, y que por lo menos ocurre varias veces a la semana. El síndrome de dolor epigástrico va a tener todos los siguientes criterios, como son dolor y ardor de forma intermitente, localizado en el abdomen superior, principalmente en epigastrio,
de intensidad al menos moderada y por lo menos una vez a la semana. Y además, este dolor no tiene que ser ni generalizado ni localizado en otras partes del abdomen o del tórax, ¿sí? Porque estaríamos pensando en una causa diferente, que no esté relacionado con la defecación o con gases y que no cumpla criterios para trastornos de la vía biliar, del esfínter, de Oddi, de la ampolla de Vater ni de la vesícula. Cuando hablamos de red flags en dispepsia, estamos hablando de algunas características que nos tienen que hacer pensar en una causa subyacente que pueda ser grave o que requiera un tratamiento diferente. Dentro de estas vamos a tener pacientes mayores de 45 años, que tengan hematemesis, o sea, que escupan sangre por vía digestiva, ¿sí? Que eliminen por vía digestiva a través de la boca, que tengan anemia en el laboratorio, que haya antecedentes familiares de cáncer gástrico, que tengamos una úlcera péptica previa, que hayamos tenido en este paciente una pérdida de peso inexplicada, o sea, una pérdida de peso de más de 10 kilos no buscada, ¿sí? Que no haya habido ningún cambio en la alimentación, en la actividad física, que tengamos asociado a estos malestares abdominales disfagia, o sea, dificultad para la deglución de los alimentos, que tengamos vómitos persistentes o que palpemos en el examen físico una masa abdominal. También podemos buscar ganglios que nos pueden llevar a pensar sobre todo en procesos linfoproliferativos. El diagnóstico va a partir, por un lado, de una evaluación inicial con anamnesis, la realización de un laboratorio, como decíamos, estábamos buscando anemia, y una ecografía abdominal que nos puede encontrar desde patología de la vía biliar a masas abdominales. En los pacientes que no tienen red flags, que no tienen estas banderas rojas que hablamos previamente, tenemos dos opciones. Una es hacer una búsqueda activa y tratamiento erradicador del Helicobacter pylori. ¿Sí? Esto se recomienda principalmente en poblaciones que tienen mediana a alta incidencia de Helicobacter pylori, como es el caso de Argentina, o hacer una prueba terapéutica, ¿sí? Y evaluar respuesta terapéutica con inhibidores de la bomba de protones, omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, por 4 a 8 semanas y evaluar la respuesta a este tratamiento, ¿sí? Esto se recomienda en poblaciones con baja prevalencia de Helicobacter pylori. Como decíamos previamente, si nosotros tenemos un paciente con dispepsia no investigada, si tiene más de 55 años o banderas rojas, vamos a ir al estudio endoscópico. Si tiene menos de 55 años y no presenta banderas rojas y la prevalencia de Helicobacter pylori es baja, menor al 10%, vamos a hacer un análisis o un ensayo con inhibidores de la bomba de protones. Si esto falla, se puede hacer una búsqueda y tratamiento de Helicobacter pylori y si a pesar de esto falla, tendremos que terminar en un estudio endoscópico. Cuando la prevalencia del Helicobacter pylori es mayor al 10%, se hace en primera instancia una búsqueda y tratamiento del Helicobacter pylori. Si esto falla, se puede hacer un tratamiento con inhibidores de la bomba de protones y de persistir la falla terapéutica, considerar realizar un estudio endoscópico. Para el tratamiento vamos a tener, por un lado, las medidas higiénico-dietéticas, o sea, los tratamientos no farmacológicos. Esto igual se lo vamos a recomendar a todos los pacientes. Principalmente moderar el consumo de alcohol, ¿sí? No consumir más de una copa de alcohol por día, evitar el cigarrillo, lograr un descenso entre el 5 y el 7% del peso corporal en caso de que tengamos un paciente con sobrepeso o obesidad. Por otro lado, le vamos a recomendar comidas más chicas, con una masticación un poco más prolongada, comer despacio, evitar ciertos alimentos que puedan ser irritativos para el estómago, como cítricos, gaseosas, alimentos grasos, hacer comidas frecuentes y no copiosas y, como decíamos, masticar bien. Decíamos que tenemos los tres escenarios diagnósticos terapéuticos, como son la estrategia de buscar y tratar el Helicobacter pylori. Esto se hace de una forma no invasiva, ¿sí? Un test de aliento, usar la posibilidad de tratamiento antisecretor o el estudio endoscópico de forma inicial. La dispepsia funcional es una indicación para realizar un tratamiento erradicador para el Helicobacter pylori para buscar mejoría terapéutica. Como decíamos, tenemos la estrategia de buscar y tratar. Esto es búsqueda de Helicobacter pylori por métodos no invasivos. Principalmente se recomienda hacer la prueba de aliento con urea marcada con carbono 13, con una importante variabilidad en cuanto a su acceso. Por ejemplo, nosotros en el hospital esto no lo tenemos disponible, pero en muchos lugares lo está. Y se recomienda principalmente, como decíamos, en pacientes con
una incidencia moderada a alta, que se considera mayor al 20%. El tratamiento empírico antisecretor va a darnos una mejoría sintomática en el 80% de los casos, pero al año se pueden apreciar recaídas de aproximadamente hasta el 95% de los casos. Los IBP van a ser las drogas de elección, como omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, por encima de antiácidos y antihistamínicos de tipo 2, y se utilizan estos IBP por 4 o 8 semanas. ¿Sí? Como decíamos, se recomienda principalmente en poblaciones de baja incidencia de Helicobacter pylori, que se considera por debajo del 15%, en algunos casos por debajo del 10%. La endoscopía como método de diagnóstico o de estudio inicial la vamos a utilizar en pacientes con red flags presentes. Muchas veces se utiliza por una cuestión de satisfacción de los pacientes porque consideran que uno está buscando y tratando algo de forma directa, ¿sí? Pero bueno, tenemos que seleccionar muy bien los pacientes porque como todo procedimiento no está exento de complicaciones. Tenemos que entender también que la disponibilidad de una endoscopía, que parece ser un estudio bastante básico, no está siempre disponible y se considera que hasta el 35% de los médicos de atención primaria no tienen acceso a este tipo de estudios. En comparación con buscar y tratar el Helicobacter pylori, eh, vemos que la búsqueda activa es más costo efectiva que realizar una veda de forma inicial en pacientes que no tienen red flag, ¿sí? Pero a su vez, buscar y tratar el Helicobacter pylori versus el tratamiento antisecretor va a disminuir la necesidad de una veda, ¿sí? Los pacientes que hacen tratamiento y búsqueda, los pacientes que hacen tratamiento de búsqueda de Helicobacter pylori necesitan una veda del 56%, mientras que los que hacen tratamiento antisecretor lo van a necesitar en el 80%, pero los que hacen tratamiento antisecretor van a terminar en una úlcera en un 17% versus el 0% de los pacientes que hacen búsqueda y tratamiento de Helicobacter. Por eso en poblaciones con alta incidencia lo que vemos es un 55% de recaída en los que hacen tratamiento y búsqueda de Helicobacter pylori versus un 80% de los que hacen solamente tratamiento antiséptico. Para la dispepsia funcional, el tratamiento va a partir desde las medidas higiénico-dietéticas que hablamos previamente, evitar el consumo de alcohol y de tabaco, y también vamos a recomendarle a los pacientes evitar ciertos alimentos que son principalmente irritativos al estómago, como es el chocolate, el café, la cebolla, la pimienta, que dan principalmente manifestaciones tipo dolorosas, y la leche, las legumbres, la cebolla, la banana y las gaseosas, que principalmente se manifiestan como distensión. Cada persona debe buscar cuáles son los alimentos que mayor afección le dan y evitarlos de ser posible. El tratamiento para la dispepsia de tipo dolor se va a basar principalmente en antisecretores como los inhibidores de la bomba de protones. Esto siempre estamos hablando de dispepsia tipo dolor. Vamos a usar los inhibidores de la bomba de protones en dosis simple por 4 a 8 semanas, no habiendo diferencias entre digamos, efectos de clases. ¿Sí? O sea, es omeprazol, pantoprazol, prácticamente tienen resultados similares. Para la dispepsia de tipo distrés postprandial, vamos a utilizar principalmente los proquinéticos como mosapride y domperidona, ayudando a una disminución en la saciedad precoz y la plenitud postprandial con la mejoría sintomática de los pacientes. Se han probado otros tratamientos, hablando de una patología prácticamente funcional, como los antidepresivos, pero no demostraron beneficios y no se recomiendan para el uso de forma rutinaria en estos pacientes. Puede utilizarse en pacientes seleccionados que realmente lo necesiten, pero no de forma rutinaria, no es una indicación global. Ahora bien, vamos a pasar a hablar de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, y acá lo que tenemos es, como definición, que es esa condición que aparece cuando tenemos un pasaje del contenido del estómago hacia el esófago o hacia la cavidad oral, produciendo síntomas molestos y o complicaciones como patologías ulcerosas o incluso cáncer de esófago. El reflujo, como decíamos, puede ser hacia el esófago, hacia la cavidad oral o incluso hacia los pulmones. El ERG lo vamos a dividir entre los pacientes que presentan síntomas meramente esofágicos o pacientes con síndromes extraesofágicos. Dentro de los síndromes esofágicos vamos a tener los pacientes sintomáticos o los pacientes con lesiones. Dentro de los sintomáticos vamos a tener el síndrome de reflujo típico o el síndrome de dolor torácico por reflujo.
Dentro de los pacientes con lesiones vamos a tener la esofagitis por reflujo, la estenosis por reflujo, el esófago de Barrett y el adenocarcinoma de esófago. En los síndromes extraesofágicos vamos a tener establecidos, o sea que ya está demostrado como son los síndromes de tos por reflujo, el síndrome de laringitis por reflujo, el síndrome de asma por reflujo y el síndrome de erosión dental por reflujo. Y tenemos algunos propuestos como son la faringitis, la sinusitis, la fibrosis pulmonar idiopática y la otitis media recurrente. Dentro de los signos atípicos de ERGE vamos a tener los eructos, las náuseas, los vómitos, la hipersalivación, el hipo y la sensación de globo o nudo a nivel de la garganta, que muchas veces los pacientes lo encuentran posterior a la comida. Odinofagia también es uno de los signos atípicos de ERGE. Dentro de los factores de riesgo, uno de los más importantes con mayor peso va a ser la obesidad. Es uno de los factores de riesgo más importantes y a mayor índice de masa corporal, mayor riesgo de enfermedad por reflujo. El ejercicio intenso también se asocia a un empeoramiento de la enfermedad por reflujo y el ejercicio moderado se demuestra con un efecto protector. La relación entre ERGE y alcohol no es del todo claro, aunque se recomienda limitar su uso, y la hernia de hiato por deslizamiento, o sea, el contenido del estómago dentro de la caja torácica, va a empeorar los síntomas de ERGE. En pacientes con enfermedad por reflujo no está recomendado investigar y tratar el Helicobacter pylori a menos que exista otra causa que lo justifique. Recordemos que fisiopatológicamente lo que estamos hablando es de una disfunción del esfínter esofágico inferior y por eso tenemos el pasaje del ácido del estómago al esófago y no es meramente, en estos casos, por una cuestión de Helicobacter pylori positivo. Dentro de las complicaciones de la enfermedad por reflujo vamos a tener el esófago de Barrett, que es la metaplasia intestinal, con un mayor riesgo de progresión a un adenocarcinoma de esófago. El adenocarcinoma de esófago, que tenemos una incidencia en aumento en todo el mundo, principalmente en países orientales, con una relación hombre a mujer de 3,5 a 1. Y entender que igual, pese a esto, los pacientes con alergia crónico no está recomendado la realización de estudios endoscópicos en búsqueda de esófago de Barrett y adenocarcinoma. Dentro de los síntomas extraesofágicos, dijimos tenemos el síndrome de dolor torácico por reflujo, de tos crónica por reflujo, de laringitis por reflujo y de asma por reflujo, que como característica todos estos síndromes extraesofágicos van a mejorar con el uso de antisecretores, como los inhibidores de la bomba de protones, ya que van a disminuir la cantidad de ácido en el estómago y por ende el reflujo. Para el diagnóstico de ERGE, primero tenemos que basarnos en los signos y síntomas que va a presentar el paciente. La pirosis, ¿sí?, que es esa sensación de quemazón en la boca del estómago, que puede extenderse hacia la caja torácica, tiene una sensibilidad y una especificidad de alrededor del 80% y del 60% respectivamente. La asociación entre pirosis, o sea, quemazón en la boca del estómago, y reflujo, o sea, ese ácido, esa sensación quemante vaya hacia el tórax o hacia la boca, aumenta mucho la probabilidad de un diagnóstico de ERG sin necesidad de otros estudios. Para el diagnóstico se puede hacer un ensayo terapéutico con inhibidores de la bomba de protones y en caso que tengamos sospechas de alguna lesión, como por ejemplo un esófago de Barrett, una úlcera péptica, una estenosis, una esofagitis o un adenocarcinoma, el estudio por vía endoscópica va a tener una sensibilidad y una especificidad de cerca del 90%. También podemos usar un estudio de pH en 24 horas que nos va a ayudar a evaluar la exposición del esófago al ácido del estómago y establecer si la presencia de síntomas se relacionan de forma directa con esta exposición ácida. Si no está indicado cuando ya tenemos un diagnóstico clínico concluyente con la presencia de pirosis y reflujo y la sensibilidad es cercana al 100%. Tanto la sensibilidad, perdón, como la especificidad. Lo vamos a indicar en pacientes con ERGE, refractario inhibidores de la bomba de protones o en la evaluación de manifestaciones extraesofágicas cuando quedan dudas que el ERGE es la causa de lo. El tratamiento, igual que hablábamos en dispepsia, va a iniciar con medidas higiénico-dietéticas, cesación tabáquica, disminuir de peso entre un 5 y un 7% de pacientes que tengan sobrepeso o obesidad, evitar alimentos o bebidas copiosas, evitar sobre todo bebidas gaseosas, hacer ejercicio físico de forma regular de moderada intensidad,
Evitar acostarse de forma inmediata después de comer y esperar al menos una hora y elevar la cabecera de la cama entre 15 y 30 centímetros poniendo tacos en las patas de la cabecera de la cama. De esta forma, el reflujo de ácido desde el estómago hacia el esófago va a ser mucho más dificultoso. Dentro del tratamiento farmacológico vamos a tener a los inhibidores de la bomba de protones como primera línea, ¿sí? De vuelta repitiendo que son mayores en eficacia que los anti-H2 y los antiácidos, ¿sí? Y respetan también un efecto de clase, por ende, tanto omeprazol como esomeprazol, lansoprazol, deslansoprazol van a tener la misma eficacia terapéutica. Los tratamientos se pueden prolongar entre 24 y 48 semanas cuando tengamos síntomas persistentes, una enfermedad crónica y que afecte la calidad de vida de las personas, y esto nos va a ayudar a su vez para evitar las recaídas. Una vez que nosotros tengamos controlado la enfermedad, podemos buscar una disminución gradual del tratamiento, haciendo un tratamiento día por medio o a demanda según cómo se vaya sintiendo el paciente, pero a veces hay muchas recaídas y se tiene que reinstaurar el tratamiento. El tratamiento quirúrgico generalmente se reserva para casos refractarios, ¿sí? O si el paciente está negado a la utilización de fármacos. Se usa principalmente la técnica de fonoplicatura de Nissen. La técnica consiste en la realización de un neoesfínter a nivel del esófago inferior y con esto disminuir el pasaje de ácido del estómago al esófago. Las complicaciones más frecuentes son disfagia, imposibilidad para eructar, imposibilidad para vomitar, sensación de plenitud postprandial, saciedad precoz o incluso pueden presentarse con un dolor abdominal. Ahora hablando de úlcera péptica, tenemos la guía de lo que vamos a hablar, vamos a hablar por definición, la epidemiología, la clasificación, vamos a hablar de fisiopatología, manifestaciones clínicas, diagnóstico, tratamiento y la prevención de la. Como definición, cuando hablamos de úlcera, estamos hablando de una lesión deprimida de la mucosa gastrointestinal que atraviesa la muscular y mucosa. Cuando no sucede esto, estamos ante una erosión y no una úlcera, ¿sí? Realmente es secundario a la agresión a las células epiteliales por parte del ácido y las pepsinas en el estómago. Como decíamos, las erosiones son lesiones deprimidas superficiales que no atraviesan la muscular y mucosa. La prevalencia va entre el 5 al 10% de la población general, llegando hasta el 20% en personas que tienen Helicobacter pylori positivo. Son alrededor de 500.000 nuevos casos por año y el 70% ocurre en personas entre 25 y 65 años. La posibilidad de recurrencia, si no se erradica Helicobacter pylori, es cercana al 80% al año, por eso es importante buscarlo y tratarlo. A mayor edad, mayor incidencia. Las úlceras duodenales son más características en países occidentales, mientras que las úlceras gástricas se ven más en países orientales, principalmente en Asia. Dentro de la clasificación podemos clasificarla según la presentación clínica, como complicada o no complicada, según la histología, como benigna o maligna, que representa aproximadamente el 2-3% de los casos, según la localización, pueden ser gástricas, duodenales, mixtas, según el tamaño, y esta es la definición de gigantes, cuando son gástricas mayor a 3 centímetros, cuando son duodenales mayor a 12. Dentro de los factores negativos y los factores protectores, vamos a tener de los factores negativos la presencia de Helicobacter pylori, el uso de AINES, los ácidos biliares, el ácido clorhídrico, la pepsina, ser un grupo sanguíneo cero, el tabaco y el alcohol también son factores negativos. Dentro de los factores protectores vamos a tener la secreción de moco por las células del estómago, el bicarbonato, la regeneración de las células epiteliales, el flujo sanguíneo mucoso y las prostaglandinas. Como causas vamos a tener las causas más frecuentes, el Helicobacter pylori, los AINES y las úlceras por estrés, y dentro de las causas más infrecuentes vamos a tener los estados de hipersecreción ácida, como el síndrome de Solinger-Ellison, causas malignas como el cáncer gástrico, los linfomas tipo MALT, las infecciones como citomegalovirus, HIV o herpes, realización de quimioterapia, radioterapia, el uso de bifosfonato, corticoides. Y dentro de factores agresivos vamos a tener tanto el tabaco como el alcohol, el uso de glucocorticoides, la dieta, la cirrosis, el EPOC, la insuficiencia renal crónica, que son factores agresivos, pero de por sí no son condicionantes para generar la enfermedad, ¿sí? Tienen que estar cualquiera de las otras causas previas para que se produzca la enfermedad. El Helicobacter pylori es un bacilo gram negativo espiralado,
que infecta prácticamente a más del 50% de la población mundial. Tenemos países con baja prevalencia, que es cuando tienen menos del 20% de la prevalencia positiva para el Helicobacter pylori, o países con alta prevalencia, que son los que tienen mayor al 70% de prevalencia, como es el caso de Argentina. Entonces, en nuestro hospital se realizó un estudio hace algunos años donde veíamos que en los pacientes estudiados en nuestro hospital la prevalencia era de alrededor del 73%. La transmisión va a ser fecal-oral y el reservorio es el estómago del hombre. La erradicación lleva a una disminución en la recurrencia desde un 70% en las úlceras duodenales y un 60% en las gástricas a un 7 y un 4% respectivamente. ¿Cuáles son las enfermedades gastrointestinales asociadas al Helicobacter pylori? Como decíamos previamente, la úlcera péptica gástrica y duodenal, el carcinoma gástrico, el linfoma MALT y la dispepsia. Los AINES son la segunda causa más frecuente de úlcera péptica después del Helicobacter pylori. Es la causa más frecuente en pacientes con Helicobacter pylori negativo y generalmente se asocia a más formas complicadas de úlcera péptica. Es responsable del 24% de las úlceras pépticas, 5 a 20% a ser en pacientes consumidores crónicos que van a desarrollar una o más úlceras pépticas y un 25% tienen síntomas de forma persistente. De los pacientes que presentan úlceras pépticas sangrantes, o sea, complicadas con sangrado, el 90% tenían el consumo de AINES. Recordemos que a través de la inhibición de la enzima COX-2 vamos a tener los beneficios antiinflamatorios, pero también cuando son no selectivos van a bloquear la enzima COX-1, perdiendo la protección gástrica del bicarbonato y del moco. Dentro de la clínica vamos a tener la dispepsia, como una causa orgánica de dispepsia que hablábamos previamente, el dolor epigástrico que tiene una frecuencia mayor al 80%, suele ser epigástrico, generalmente suele surgir más aún en el periodo postprandial tardío, 2 a 4 horas después de haber comido, es más frecuente en la noche, después de las 11 de la noche, con un pico alrededor de las 2 de la mañana, secundario muchas veces a una cuestión de secreción circadiana del ácido gástrico. Alivia generalmente al momento de comer o con sustancias alcalinas. Las náuseas y los vómitos están presentes en el 20% de los casos y que se presenten como una complicación, sea hemorragia o perforación, representan menos del 10% de los casos. Hay algunas úlceras que pueden no presentar dolor, que son consideradas úlceras silentes, y se da principalmente en personas añosas y en consumidores crónicos de AINES. Hablemos ahora un poco del diagnóstico. ¿Es necesario estudiar a todos los pacientes? ¿A quiénes realmente tenemos que estudiar? Principalmente, como hablábamos previamente, los pacientes que presenten banderas rojas, que son las que nombrábamos previamente, con anemia, pérdida de peso no explicada, hemorragia digestiva, disfagia, vómitos persistentes o la presencia de una masa palpable en el estómago, los pacientes que tengan antecedentes heredos familiares de cáncer gástrico o cuando tienen mayores de 45 años. ¿Qué les vamos a pedir? En primera instancia, un laboratorio en búsqueda de anemia, eritrosedimentación, buscar serología para HIV, buscar causas de inmunosupresión. Dentro de los estudios de imágenes, la sería del esófago gastrodenal ya prácticamente está en desuso y el gol estándar para el diagnóstico va a ser la videoendoscopía digestiva alta, o sea, la VEDA. Como decíamos, la VEDA hoy en día es el gol estándar para la úlcera péptica porque nos permite confirmar el diagnóstico, ver las características de la úlcera, tomar biopsias y estudiar a su vez el Helicobacter pylori de forma invasiva. Acá tenemos una úlcera de características benignas, con un borde redondeado, regular, con un cráter plano, con exudado, sin una mucosa muy lastimada. En este caso tenemos una úlcera de aspecto maligno, con bordes irregulares, nodulares, márgenes ulcerosos, suelen sangrar muy fácilmente al contacto con el endoscopio. ¿Sí? Estos son prácticamente los dos tipos de úlceras, tanto benignas como malignas. Ahora, ¿todas las úlceras se biopsian? Las úlceras gástricas siempre se hacen biopsias para anatomía patológica en caso de que lo sospechemos y para el Helicobacter pylori tomamos 2 biopsias del antro y 2 del cuerpo. Generalmente van a tomarse también 6 muestras del borde de la lesión para anatomía patológica. El 5 al 10% de las úlceras gástricas van a ser malignas
Por eso también se envían muestras siempre para anatomía patológica. Con respecto a las úlceras duodenales, estas no tienen indicación de biopsia, a menos que el endoscopista, por su experiencia, considere que puede ser una úlcera maligna o si tenemos úlceras múltiples. ¿Sí? La probabilidad de malignidad es muy baja y en todos estos casos sí se hace tratamiento erradicador empírico para Helicobacter pylori por la alta prevalencia de esta bacteria en las úlceras duodenales. Para el estudio de Helicobacter pylori vamos a tener métodos invasivos y métodos no invasivos. Los métodos invasivos van a ser a través de la veda, con la toma de una biopsia y una muestra de tejido, para tinción para observación directa, histología y cultivo. Dentro de los métodos no invasivos, el método más utilizado es el test de la urea en el aire expirado, como hablábamos previamente. Para el tratamiento vamos a tener diferentes objetivos. Por un lado, mejorar los síntomas del paciente, acelerar la curación de las úlceras, evitar las complicaciones y también evitar las recaídas. ¿Por qué tratamos al Helicobacter pylori? Porque realizar una erradicación del mismo reduce las tasas de recidivo, reduce la posibilidad de una complicación, reduce la posibilidad de un resangrado, aumenta las tasas de curación de la úlcera, favorece la curación de úlceras refractarias y es capaz, solamente por el hecho de tratar el Helicobacter pylori, generar la curación de la úlcera. También el tratamiento para el Helicobacter pylori y el uso de antisecretores va a generar la regresión en la mayoría de los casos de linfoma gástrico. También sepamos que el hecho de fumar no solamente es un factor condicionante para la producción de la úlcera, sino que se asocia con una disminución en las tasas de curación y un aumento de las tasas de recurrencia. Por eso a estos pacientes les vamos a recomendar la cesación tabaco. Existen diferentes esquemas de tratamiento para el Helicobacter pylori. El esquema con mayor tasa de respuesta terapéutica es la terapia cuádruple con un inhibidor de la bomba de protones, como es omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, deslansoprazol, que se usan en dosis doble. Por ejemplo, en omeprazol usamos 20 miligramos cada 12 horas y asociado a 3 antibióticos que se van a usar durante 14 días, como es la claritromicina, que se usa en dosis de 500 miligramos cada 12 horas, la amoxicilina en 1 gramo cada 12 horas y el metronidazol también en 500 miligramos cada 12 horas. También tenemos, por ejemplo, la terapia triple estándar, que fue una de las más utilizadas durante mucho tiempo, con el uso de un inhibidor de la bomba de protones asociado a claritromicina y amoxicilina por 7 días, pero tenemos que entender que esto no se recomienda en lugares donde tenemos una resistencia del Helicobacter pylori a la claritromicina mayor al 15%, como es nuestro caso. La terapia triple con levofloxacina incluye inhibidor de la bomba de protones, levofloxacina y amoxicilina, que se realiza durante 14 días, pero lo mismo no se recomienda cuando la resistencia a fluoroquinolonas es mayor al 10%. Control de las úlceras pépticas. Las úlceras gástricas tienen que tener un control endoscópico siempre. Y nuevamente se hace una biopsia para evaluar la erradicación del Helicobacter pylori. Las úlceras duodenales no necesitan control a menos que sea una úlcera gigante o que haya habido alguna complicación. Así que hasta acá tenemos el repaso general que necesitábamos, hablamos un poco de dispepsia, de enfermedad por reflujo, de las diferencias entre las mismas, hablamos de las úlceras pépticas y del tratamiento de Helicobacter pylori, así que a modo de resumen, espero que les haya servido. No se olviden de suscribirse al canal, de darle clic a la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos a medida que los vaya subiendo, y si les gustaría que hable de algún tema en particular, me lo pueden dejar en los comentarios y vamos a tratar de hacerlo. Les mando un saludo y nos vemos en un próximo video.